Se me fue un poco. Es discutir a partir del mismo caso clínico que Juan ya había... Ah, me olvidé de empezar a grabar. Esperen que grabo. Para subirlo a YouTube. Sí. Ah, ya empezaron a grabar los chiquillos, perdón. Bueno, entonces a partir de un caso clínico, que es el mismo que ya habíamos empezado a hacer, valorar las estrategias de abordaje de la ventilación mecánica en el lactante con infección respiratoria aguda baja grave. Bien, un poquito para recordar la historia previa, que ya habíamos empezado a ver, en un lactante de 1 mes y 21 días, procedente de Montevideo, con un peso de 5 kilos, que había tenido como antecedentes ser un pretérmino de 36 semanas, que pesaba 2.860 gramos, vigoroso, que tenía una había ictericia del desarrollo, una genesia de riñón derecho, con función renal normal, estaba en seguimiento con equipo nefrológico, tenía buen ascenso ponderal, estaba alimentado con pecho, calmetizado, y tenía hermanos preescolares cursando infección respiratoria. Este chiquito había ingresado con una infección respiratoria aguda baja, grave, con hipercapnia, y tenía a destacar desde el punto de vista etiológico viral un multiplex que tenía un metaneumovirus. Entonces ahora les queremos mostrar, vamos a arrancar a partir del momento del ingreso a UCIN. Ingresa a UCIN con un PIM2 de 5.4%. El PIM2 es el score de riesgo que nosotros usamos en la unidad, que valora determinados parámetros, que luego si quieren se los podemos mostrar, pero entre ellos es la asistencia ventilatoria mecánica en la primera hora del ingreso, es una de las cosas que aumenta fundamentalmente la mortalidad. Después algunos antecedentes de riesgo puntuales. La mortalidad de la unidad es baja, en realidad tenemos habitualmente un PIM2 menor a 2%, este tenía un PIM2 al ingreso de 5.4. Este chiquito ingresa en oxígeno de alto flujo, con 9 litros minuto, una PO2 de 60, con abundantes secreciones en boca, normocoloreado con mucosas húmedas, con un tiempo de recuperación de 2 a 3 segundos, extremidades frías, una temperatura axilar de 37,6, estado febril, con 54 respiraciones por minuto, tiraje bajo y alto, mala entrada de aire, subcrepitantes finos, difusos bilaterales, abundantes, con reiteradas pausas respiratorias de 10-15 segundos de duración, una frecuencia de 160, y el resto del examen era normal. Esta historia remeda un poco ahora que estamos en plena epidemia, en pleno aumento de infecciones respiratorias, como hemos tenido algunos niños que han ingresado, la verdad, este año. Esta historia es del año pasado, pero la verdad que son bastante similares los niños que están ingresando ahora, que estamos en plena epidemia. Al ingreso se decidió la intubación orotraqueal y el inicio de la asistencia ventilatoria mecánica. Se ventiló con una C3 con balón, sin incidentes. Para la ventilación se analgesió con propofol y fentanil. Y el niño hace una convulsión tónico-clónica generalizada a la hora del inicio de la ventilación mecánica, que se yugula con lorazepam. Y posteriormente se hace una carga de levetiracetam. Entonces, aquí tenemos la placa post-ventilación de este chiquito, en donde se ve la sed, que estaba aproximadamente en D2, si bien la placa está un poco rotada, donde tiene una vía venosa percutánea que estaba introducida intracardíaca, que después se retiró, una sonda nasogástrica que estaba en estómago, hablando de las prótesis, y tiene una silueta cardíaca normal, con elementos francos de hiperinsuflación. Esta va a ser la placa bien característica de casi todas las bronquiolitis, infecciones respiratorias agudas bajas que van a ver, costillas horizontalizadas, mucha hiperinsuflación pulmonar, infiltrados bilaterales, algodonosos con algunas atelectasias subsegmentarias chiquitas. Es bien similar a la placa de los respiratorios que estamos viendo ahora y que vemos siempre en invierno. Mario, ¿querías hablar? Te vi que levantaste la mano. Sí, no, solo para, no sé si lo decís más adelante, pero como hay muchos neonatólogos o personas que están formándose que no conocen el propofol ni las dosis, capaz que estaría bueno que después explicaras un poco cuál es la dosis y cómo se da. Sí, Solo... ahora íbamos a hacer alguna referencia a la sedación, sí. Ya ahora arrancamos con esa parte. Ok, gracias. Bueno, entonces, dentro de las primeras cosas, era pensar un poquito, ¿no? En este paciente, ¿qué opinan de la conducta adoptada en este momento y cuál era la etiología de la convulsión que presenta el ingreso a la UCI? Entonces, bueno, lo primero que les queríamos mostrar eran los criterios de asistencia ventilatoria mecánica.
que tenemos varios. En realidad cada unidad tiene que definir sus criterios preestablecidos y en realidad no son, hay algunos que son en realidad comunes en todos lados y hay otros que son como con algunas cosas diferentes de una unidad a la otra, ¿no? Hay obviamente una valoración subjetiva en el momento del ascenso de la escalada terapéutica de soporte que uno va haciendo, ¿no? Pero bueno, hay algunos criterios que realmente, por ejemplo, en este niño yo diría, a mí no me queda la duda de que este niño se tenía que haber retirado del ingreso, ¿no? Porque tenía franca trabajo respiratorio, porque tenía apneas manifiestas que se veían, porque tenía una alteración hemodinámica. Entonces, para mí, este niño no tenía dudas de la ventilación. Pero ahora, bueno, pensemos que en las guías, en las distintas guías que manejamos, cuáles son los criterios de intubación que están referidos, ¿no? Bueno, en esta guía, por ejemplo, pone aumento de la dificultad respiratoria, bueno, ese es el criterio que les digo que es un poco subjetivo, ¿no? La hipoxemia franca con saturación menor a 88, con unos FIO2 de 60, la presencia de acidosis, en este caso pone pH menor a 7,25, con PC2 mayor a 75, pone en esta guía, o apneas. Después acá les mostramos otras dos, bueno, algunas son de la pauta de bronquiolitis española y de la SATI, ¿no? Aquí ponen, por ejemplo, luego de un inicio de un soporte respiratorio, que puede ser con OAF o con CPAP, falta de descenso de la frecuencia respiratoria de un 30% de la basal con la que ingresa el niño, y falta de descenso de la frecuencia cardíaca de un 20% de la basal con la que ingresa el niño. Este es un criterio bastante interesante y bastante importante, ¿no? Cuando uno hace un soporte respiratorio, es una cosa que, más allá de la valoración que uno puede hacer subjetiva de que el paciente esté mejor o no, que baje la frecuencia cardíaca, que baje la polimnea, acá ponen un porcentaje que resulta bastante lógico, entre un 20 y un 30%, eso es un criterio de buen pronóstico de que el soporte respiratorio que uno está haciendo es adecuado. Si bien muchas veces hay cosas multifactoriales, como por ejemplo, nosotros usamos broncodilatadores, que también pueden aumentar la frecuencia cardíaca, o el paciente por momentos puede tener, Saldría el primer curso. pará, Me queda sonando la palabra. ahí va, más o menos secreciones. ¿Puedes decir que es ¿Qué dice? no, que hay posgrados nuestros que quieren entrar, claro, no las conocen, capaz que no es buena cosa que sean ellas las que acepten, porque nosotros sí conocemos a todos. Y Fernando Fontán quiere entrar y dice que Nastillón no le permite. Bueno, capaz que... Pero yo le escribo por privado. Dale, dale. La reciente en esto ha tenido problemas para nosotros también. Después, bueno, la presencia de hipercapnia en esta guía ponen más de 50, la intolerancia en la interfaz de la BNI, bueno, muchas veces tenemos niños que no tienen tanto trabajo respiratorio, pero que tienen muy mala tolerancia a la técnica, ¿no? Que puede ser tanto de la CPAP, de la BNI, en general el OFF es mucho mejor tolerado, pero la falta de tolerancia a la técnica que uno hace de no invasiva es también un criterio de intubación. Inestabilidad hemodinámica, por supuesto, claudicación respiratoria y la presencia de apneas. ¿Qué es lo que pasa cuando uno no intuba cuando debería hacerlo? Bueno, si bien a veces, como les digo, hay cosas un poco subjetivas, el retraso en la intubación ha mostrado el aumento de la morbimortalidad, ¿no? Y bueno, y ha mostrado la presencia de complicaciones mecánicas. En este otro también ponen bastante similares. Entonces, bueno, acá pensando un poco qué era lo que pensamos que este niño había tenido una convulsión hipóxica, una convulsión sintomática, y que el niño tenía una clara indicación de asistencia ventilatoria y mecánica, por lo que ya dijimos, por la inestabilidad hemodinámica, por la necesidad por el trabajo respiratorio que tenía, por la presencia de hipoxemia y por la presencia de apneas. Entonces, bueno, ahora primero íbamos a hablar un poquito de la maniobra de intubación y ahí entra lo de la pseudoanalgesia que estaba hablando Mario. Entonces, respecto a la maniobra, ¿no? Pensar, uso de set con CUF o sin CUF. Nosotros sabemos que ustedes en general usan set sin CUF, y nosotros, por otra partida, en general, si bien no en los recién nacidos, muchas veces menores de un mes, pero en los niños menores de 3 meses, nosotros en general usamos set todas con CUF. Vamos a ver un poquito qué es lo que dice la evidencia y por qué nosotros usamos set con CUF. Después, bueno, la selección del diámetro de la set y el uso de la pseudoanalgesia para la maniobra de intubación, y qué es la secuencia de intubación rápida, que todos ustedes conocen, pero
que nosotros sabemos que nosotros somos más propensos a usar más tipos de pseudoanalgesia que en recién nacidos cuando ustedes tienen muchas veces prematuros pequeños, donde no tienen necesidad de usar pseudoanalgesia. Pero este paciente es un paciente diferente, es un paciente que viene con mucho trabajo respiratorio, es un paciente que viene muy límite, ¿sí? Y que en general es prácticamente imposible ventilarlo si uno no hace, si uno no maneja una secuencia de intubación rápida. Bien, entonces en estos pasos vamos a ir como en ese orden. Lo primero era el uso de la SED con CUF. Bueno, ¿qué evidencia hay del uso de la SED con CUF en el paciente con IRAP grave, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice? ¿Para qué usamos con CUF? Bueno, nosotros usamos SED con CUF porque nosotros hacemos ventilación con monitoreo de la mecánica pulmonar. Luego les voy a mostrar bien qué es la mecánica, cómo la medimos, pero para que la monitorización de la mecánica sea fiable, el paciente no puede tener fuga, ¿tá? No puede haber fuga pericet, ¿tá? Si bien la fuga es algo que uno diría, bueno, que fuga un poco nos ayuda a que el paciente después no vaya a hacer una obstrucción de la vía aérea superior, ¿no? Tener esa fuga nos inhabilita el pensamiento, el conocer qué es lo que está pasando con ese pulmón, con esa mecánica para poder definir una estrategia ventilatoria adecuada, ¿sí? Bueno, otras cosas que se han visto de beneficios son que también evita la aspiración de contenido gástrico, entonces disminuye el riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica, ¿sí? La SED sin CUF, bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, a veces uno puede, y hay unidades, por ejemplo, que consideran usar SED sin CUF y usan una SED un poquito más grande de la SED que tendría el niño con el CUF, ¿no? Bueno, eso, si selecciona la SED de forma adecuada, podría también disminuir un poco el riesgo de fugas. Pero la verdad que en general dificulta bastante monitorizar la mecánica. Tiene más riesgo de hacer asincronías vinculadas al autociclado, y la SED se mueve mucho más fácilmente y es más, se ha visto que tiene más riesgo de intubación accidental. Entonces, en los trabajos que en algunos se dice, bueno, que en cuanto a la presencia de edema subglótico, o sea, la presencia de obstrucción de vía aérea superior o de éxito de la extubación, no habría diferencias significativas en usar SED con y sin CUF, ¿tá? Entonces, por eso es que nos apoya, ¿no?, nuestra práctica de usar en general SED siempre con CUF, ¿no? ¿En qué paciente es en el que realmente deberíamos sí o sí usarla? Bueno, en el paciente que tiene baja complacencia pulmonar, en el paciente que nosotros pensamos que tiene una placa blanca, después vamos a tener una clase específica de estrés pulmonar, pero una placa donde hay compromiso franco de la complacencia pulmonar, ese paciente tiene que tener un monitoreo estrecho de la mecánica pulmonar y debemos usar una SED con CUF. También el paciente que requiere realizar un monitoreo específico, nosotros en general el monitoreo lo hacemos en todos los pacientes, entonces por eso es que nosotros usamos la SED con CUF. Esto que le muestro acá en el medio es un endotest. El endotest es un aparato parecido a un esfingomanómetro que lo que te permite es controlar y conocer adecuadamente cuál es la presión del CUF, ¿no? Porque esto es lo que está escrito, que si uno realmente tiene una SED con CUF, pero uno diariamente, y lo debería hacer el equipo de enfermería en cada uno de los turnos, monitoriza la presión del endotest, o sea, la presión del CUF, y la presión del CUF está por abajo de 30 milímetros de mercurio, ustedes cuando ven el endotest acá, ustedes tienen un sector, ven que está verde, y un sector que les pone francamente rojo, ¿no? Entonces, uno puede con el endotest, uno va apretando acá y va aumentando la presión lentamente, ir aumentando la presión del CUF hasta niveles de seguridad. A veces en la sobrecarga laboral no medimos sistemáticamente los CUF con el endotest, pero eso es lo que ha demostrado disminuir el riesgo de edema vinculado al mal uso o al aumento del uso del CUF, que presiona la mucosa de la tráquea. Entonces, si nosotros colocamos una SED con CUF y la medimos de forma correcta, no deberíamos tener complicaciones. Entonces, luego, bueno, después tenemos que definir, bueno, cuál va a ser la SED que vamos a usar. Hay diferencias en el uso de las SEDs, en los tamaños de la SED con o sin CUF. Vieron que recién nacidos obviamente no aparece el seteo de cuál es la SED con CUF porque ustedes claramente no usan. Nosotros, en general, la SED que usamos son para que usamos con CUF siempre en la unidad, lactantes menores de 6 meses, usamos una SED 3 o 3,5, en general 3,5, y en lactantes de 6 meses a 1 año,
usamos el 3,5 o 4, ¿tá? Como para que ustedes tengan una referencia. En general, la SET sin CUF lleva un diámetro de la SET 0,5 más de la SET con CUF. ¿Sí? La profundidad de la inserción, siempre, si ustedes tienen como referencia la salida del manguito de la SET, si usan una SET con CUF, el paciente va a quedar adecuadamente, la posición adecuadamente lograda, ¿sí? Que ese lugar va a ser, la profundidad va a ser el número de la SET por 3. ¿Sí? Eso habitualmente está en la salida del manguito, y bueno, si ustedes lo colocan adecuadamente ahí, no van a tener complicaciones. Después tenemos que elegir obviamente una pala para hacer la maniobra de intubación. Nosotros en pediatría, uno tiene que ver la asparticia de cada uno, ¿no? El paciente, nosotros sabemos que el lactante menor de 1 año tiene la vía aérea francamente anterior, pero también muchas veces tiene una lengua grande que no es tan fácil de tomar, entonces hay diferencias cuando uno elige una pala recta y una pala curva. En general, los recién nacidos se ventilan más con pala recta. Nosotros en pediatría tendemos a usar más la pala curva, a no ser los pacientes que tienen vía aérea muy anterior, pero tenemos que saber que la pala que elijamos nos va a cambiar cómo hacemos la maniobra, ¿sí? Porque si uno agarra una pala recta, uno tiene que tomar toda la epiglotis y elevar la epiglotis. Los compañeros que estuvieron acá, que están rotando de neonatología, vieron, por ejemplo, la semana pasada hacer una intubación en un chiquito que teníamos acá, y vieron como estuvimos hablando un poco de esa disquisición. En la pala curva, nosotros ponemos la pala en el surco aritenoepilótico, y levantamos el surco, no la ponemos directamente en la epiglotis. Bueno, esa diferencia de dónde colocamos la SET, nos cambia para poder lograr una adecuada maniobra y poder ver esa vía aérea. Después, nosotros hacemos, como les dije, secuencia de intubación rápida. ¿Qué es la secuencia de intubación rápida? Bueno, es la selección de algo que está precodificado y que se sabe que disminuye el riesgo de ventilación dificultosa en el momento que uno va a hacer la maniobra. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que elegir? Uno tiene que elegir un sedante, un analgésico, un bloqueante neuromuscular, y la atropina se usa para inhibir la bradicardia refleja que ocurre después de la maniobra vagal de la intubación, ¿sí? Entonces, eso es la secuencia de intubación rápida. Está las 4 cosas: un sedante, un analgésico, un bloqueante neuromuscular y el uso de atropina. ¿Sí? ¿Cuáles son las dosis? Que era un poco lo que decía Mario. Las dosis de los sedantes, esperen que ahora, porque ya que estamos hablando de eso, seguimos por ahí. Las dosis de los sedantes y... a ver. La había cambiado, se ve que se me... Bueno. ¿Cuál es lo que vamos a elegir en cuanto a las dosis de los sedantes a tener en cuenta? Bueno, el midazolam, la dosis habitual que nosotros usamos es de 0,2 a 0,4, de 0,1 a 0,3 habitualmente, miligramos kilo, ¿sí? La dosis de propofol es de 1 a 3 miligramos kilo. Uno tiene que saber bien cómo se hace la dilución. En general nosotros el propofol, por ejemplo, lo hacemos sin diluir, pero tenemos que tener obviamente una buena vía para administrarlo, arde durante la administración. Entonces también uno tiene que estar seguro que puede hacer la maniobra, ¿tá? Porque obviamente la depresión del centro respiratorio cuando uno usa un sedante está presente, y bueno, y la maniobra, nosotros tenemos que poder hacer una adecuada ventilación bolsa-máscara para evitar la hipoxemia en ese momento que uno hace la intervención, ¿no? Entonces, bueno, uno usa ese sedante, uno usa un analgésico, que en ese caso va a ser el fentanil, es el que más usamos. La dosis de fentanil es de 1 a 3 gamas kilo. En general siempre se empieza con la dosis más baja para evitar obviamente las complicaciones. La complicación principal del fentanil al que todos tememos es el tórax rígido. Después de la administración de fentanil, algunos pacientes pueden tener un tórax rígido que es francamente difícil de ventilar, hacen una hipoxemia grave en ese momento. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos pasa? Si nosotros usamos un bloqueante neuromuscular, si nosotros usamos usimincolina, bueno, ese es el tratamiento, digamos, del tórax rígido para poder ventilar ese paciente. Entonces, si nosotros realmente nos unimos, hacemos secuencia de intubación rápida, no deberíamos tener tórax rígido y no debería ser eso una complicación, ¿sí? Y el uso de atropina, que nosotros lo usamos antes del uso de los sedantes y los analgésicos para aumentar esa frecuencia cardíaca y evitar la bradicardia refleja, ¿sí? La succinilcolina también es 1 miligramo kilo, ¿sí? Repasando para que se acuerden, dosis bajas de todo: midazolam 0,1 miligramo kilo,
fentanil 1 gama kilo, bloqueante neuromuscular, succinilcolina 1 miligramo kilo. Si se acuerdan del 1, es básicamente bastante sencillo poder recordar las dosis bajas de cada uno de los involucrados, ¿no? Bien. Después uno va a colocar, que creo que lo tengo más adelante, no sé, pensé que lo tenía antes, las dosis que uno va a poner en un goteo de mantenimiento, ¿no? Después de que uno hace la maniobra, nosotros queremos, obviamente, controlar la ventilación mecánica, ¿no? Porque ustedes piensen que ese niño que ingresa con un driving respiratorio muy alto, ¿no? Que viene con esa frecuencia respiratoria, en este caso recién nacido de la historia, de 60, 65 respiraciones por minuto, nosotros queremos controlar la ventilación y nosotros queremos bajar esa frecuencia para que el paciente pueda aspirar, porque el mayor problema que tiene es que esa polipnea genera que el paciente no pueda sacar el aire y va quedando ese aire retenido, que es lo que nos va a empeorar la mecánica pulmonar. Entonces, para controlar la ventilación, nosotros necesitamos dejar un sedante y a veces un bloqueante neuromuscular para eliminar ese driving respiratorio de nuestro paciente y nosotros poder controlar la ventilación, ¿sí? Entonces, cuando usamos eso, en general en la unidad nosotros usamos goteo continuo de midazolam y fentanil, hacemos un sedante y hacemos un analgésico, y cuando decidimos usar un bloqueante neuromuscular, en este caso, necesitamos usar un bloqueante neuromuscular que tenga una vida media más prolongada. Entonces, ahí usamos un goteo de atracuri, ¿sí? Muchas veces, sobre todo en los pacientes más chiquitos, a veces el uso de un sedante y un analgésico puede bajar el driving, y realmente podemos lograr, si el paciente está adecuadamente sedado, podemos hacer una ventilación controlada en los primeros momentos sin dificultad. Pero bueno, cuando no podemos hacerlo, nosotros hacemos un bloqueante neuromuscular. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta ahí hasta ese momento? ¿O quieren que sigamos? Capaz que a mí me quedaba duda si ¿O alguna consulta de la indicación de este niño de la asistencia de ventilación mecánica? no, o ir a la clínica y sacando el vaso teórico, porque de entrada ventilable. Sí, eso creo que me parece que este niño tenía comunicaciones claras de la ventilación. No sé si alguno tiene la duda, o si alguno hubiera no ventilado al paciente, por ejemplo, y haber intentado una ventilación no invasiva. Nosotros creemos que este paciente que tenía inestabilidad hemodinámica y apneas reiteradas, no era un paciente en el cual uno podía empezar una ventilación no invasiva para darle la oportunidad de evitar la ventilación mecánica, porque era un paciente que tenía todos los criterios al ingreso de una intubación orotraqueal e inicio de asistencia ventilatoria mecánica. Pero lo podemos conversar, capaz que alguno tiene alguna duda de eso. Y si no, seguimos. Elena, Mario. Seguimos. Bueno. Seguimos, todos de acuerdo. Seguimos. Sí, Bueno, sí. entonces, en la evolución de este niño, entonces se inicia la asistencia ventilatoria mecánica, el modo PCV, se coloca una PIP de 7, un delta P, que esa es la presión sobre la PIP, que en este caso es de 13, buscando un volumen corriente objetivo, que en general, para ser protectivo, después vamos a hablar un poquito más, pero tiene que ser entre 6 y 7, 6 y 8 cc kilo, ¿sí? Con un tiempo inspiratorio y una relación inspiración-expiración que permite la desinsuflación, ¿no? Entonces, por lo menos, tenemos que tener una relación inspiración-expiración de 1-2, por lo menos, ¿tá? Para poder permitir que el paciente logre expirar, ¿sí? Una FiO2 objetivo, lo menor posible, obvio, para que el paciente tenga una saturación aceptable, mayor a 94%, en este caso se había puesto una FiO2 de 40, y después veremos de forma no invasiva cómo podemos asimilar o pensar cómo estaba la oxigenación según la cantidad de FiO2 que nosotros entregamos. Y bueno, en este paciente tenía después una gasometría de control, que tenía un pH 7,37, una PCO2 de 60, una PO2 de 30, un bicarbonato de 34, un Basexes de más 9, y un ionograma que estaba normal, ¿no? ¿Vieron en la característica de esta? A ver, levantar la mano. Florencia y Eloísa. A ver. Sí, hola, ¿me escuchan? Hola. Sí. Sí, buen día. Miren, yo soy Florencia Castellanos, pediatra del Interior, y en realidad me quedé pensando un poquito, disculpen la interrupción.
¿Sabes que no te vemos, Florencia? Te escuchamos, pero no te vemos. Ahora ni te escuchamos. Adelante, Florencia. No, sí, sí. Está silenciada ahora. No. ¿Florencia? Bueno, Eloísa. Hola, buenos días a todos. Hola. ¿Me escuchan bien? Sí, te escucho bien. Bien. No, yo solamente quería hacer una referencia a, Sí. en la historia clínica, si mal no recuerdo, decía que tiene una anemia bastante importante, ¿no? Creo que Sí. tiene un hematocrito de 24, que eso también es un elemento como para tener en cuenta al momento de, bueno, de la primera asistencia, ¿no? No sé si manejaron la posibilidad de la transfusión. Sí, sí, no hicimos la referencia a esto porque fuimos más centrados como a hablar, a contar la historia de la parte de la ventilación mecánica, pero obviamente, como dice Elo, que tiene razón, nosotros tenemos que acordar que la hemoglobina es el transportador esencial del Exacto. oxígeno. Entonces, bueno, por pauta acá nosotros transfundimos cuando la hemoglobina en el paciente respiratorio está por abajo de 7. ¿Está? Con Sí, hemoglobina. no me acuerdo la hemoglobina. El hematocrito me acuerdo que era de 24, por eso lo quería referenciar. Y por otro lado, Sí. yo soy pediatra, Sí. capaz no me conocen, y trabajo en 2 unidades en que tenemos la unidad de cuidados intensivos pediátricos muy cerca, y bueno, en el caso de tener que ventilar y hacer esta secuencia de ventilación rápida, las veces que me ha tocado, siempre pedir ayuda a la gente que más sabe, que son ustedes, ¿no? O sea, no tener miedo a, bueno, meterse, a hacer algo capaz que puede llegar a perjudicar al paciente, ¿no? Más que nada porque, por ejemplo, el propofol es un fármaco que en neonatología lo usamos bastante poco, ¿no? Sí, en general. Entonces, nada, simplemente eso, de que si asesorar y quizá pedir ayuda cuando ustedes están cerca. Me Nada parece más perfecto, eso. más cuando uno cuando usa un fármaco, ¿no? Uno tiene que ver la conveniencia individual del fármaco, uno tiene que saber los efectos adversos para conocer la seguridad, y obviamente que si es un fármaco que ustedes no están acostumbrados a usar, es súper importante que siempre cuando vayamos a hacer una maniobra, cuando vamos a usar algo que va a inhibir tanto el centro respiratorio como este tipo de fármacos, uno esté acompañado. Claro, lo mejor siempre creo yo es, hacer las cosas que uno está más familiarizado, Exacto. capaz que es súper mejor, pero hasta poder tener ayuda de alguien que nos pueda asesorar más, hacer los ajustes más adecuados, hacer lo que uno está más familiarizado, porque los errores también pasan y pueden tener consecuencias severas, pueden tener consecuencias importantes, más en bronquiolitis que uno, obviamente, maneja poco. Esta es una época que estamos todos como con los pelos de punta cuando nos dicen que va a ingresar una bronquiolitis grave, porque no es lo que más manejamos de todo, esa es la realidad, y bueno, y sí actuar con lo que uno está más familiar hasta que pueda acudir nada, era eso nada más. Gracias. Perfecto. Disculpen, ahora sí ya quedé pronta. Florencia. Sí, que la pregunta mía es que nosotros desde el interior, yo soy pediatra nada más, y recibimos un paciente de esas características, ¿tá? Entre que coordinamos el traslado, es muy espantoso mandar al paciente con OAF, porque nosotros tenemos también el problema del traslado, que muchas veces no tenemos pediatra, y bueno, el tema de los traslados que ya es bastante conocido, ¿no? Entonces, Bueno. capaz que para mandarlo ventilado y no sé, que llegue con una complicación mecánica como un neumotórax o o lo que fuere, sí es muy horrible mandarlo en OAF al paciente. Bueno, uno tiene que ver ahí, Florencia, como vos bien decís, el riesgo-beneficio de las cosas que uno va a hacer, ¿no? Depende primero, por un lado, de dónde a dónde lo vas a trasladar, de dónde estás, cuánto es el tiempo del traslado también, ¿no? Porque bueno, si un paciente va a tener, un paciente como este, que tenía una estabilidad hemodinámica y tenía apneas alteradas, y vas a hacer un traslado largo en un oxígeno de alto flujo,
tendrías que estar muy seguro que el equipo que lo traslada tuviera la experticia necesaria como frente a un evento de descompensación brusca, poder manejarlo y poder Voy a escuchar una clase. porque si este niño, por ejemplo, hace una apnea severa y el equipo que está llevándolo no lo puede intubar, el niño capaz que se muere, ¿no? Entonces, depende mucho de esa experticia y depende de que, si vos estás en un centro de salud, por ejemplo, donde capaz que tenés un neonatólogo o un pediatra que tiene manejo, que no esté capaz que contigo en la puerta, pero que tengas un supervisor que lo pueda hacer, o un anestesista, que muchas veces los anestesistas nos dan una mano imponente con esto, que te ayudan a preparar el goteo. Yo creo que este niño tenía una indicación, puntualmente, tenía una indicación, uno tiene como siempre, uno tiene que ver los que tienen indicación sí o sí, y los que uno, bueno, considerando riesgo-beneficio, capaz que está más oscilante, y bueno, el niño capaz que toleraba hacer un traslado en un oxígeno de alto flujo. Pero bueno, si vos tenés en tu centro de salud, tenés la posibilidad de tener un anestesista, un pediatra supervisor, por ejemplo, que tenga manejo avanzado de vía aérea, y ese pediatra o ese anestesista tener una mano, lo puedan intubar y puedan en realidad calcular un goteo, seguro que va a ser mucho más seguro trasladarlo en esas condiciones, ¿sí? Que trasladarlo con un intenso trabajo respiratorio no va. Ahora, tú estás sola en otro centro de salud, no tenés a nadie, no tenés manejo de vía aérea, ponerte sola también, hacer una intubación en un centro de salud alejado, capaz que si tenés uno más, capaz que no es tan mala decisión, pero bueno, lo ideal, obviamente, en este niño que tenía indicación formal, era trasladarlo ventilado. Perfecto. Pero está bueno que ustedes sepan esas herramientas, ¿no? Que sepas que podés llamar al anestesista, que podés llamar al supervisor, que se puede hacer capaz que algo coordinado y organizado, o que puedas conocer mucho a la persona también que lo va a trasladar, ¿no? Claro, sí. En la periferia de Montevideo nos pasa muchas veces que a veces el que va a trasladar, que capaz que es un médico que tiene bastante experiencia, por ejemplo, de hace acá en lo que son maniobras, pues llega y ventila al paciente y lo traslada ventilado, ¿no? Siempre consideremos que el traslado es un momento francamente difícil para hacer una reanimación. O sea, parar la ambulancia en la mitad de un traslado, sobre todo cuando un traslado es alejado, y ponerte a intubar a un paciente y a reanimarlo si pasa algo, es un muy mal momento. Entonces, siempre las mejores condiciones en las que el paciente pueda ser trasladado van a ser mejores. Ahora, capaz que estás a 10 minutos de acá del centro hospitalario, bueno, esos 10 minutos, capaz que te conviene más trasladarlo, ¿no? Hay como que tener un poco ahí de flexibilidad y considerar esas cosas, me parece. Perfecto. Gracias. Bueno, seguimos entonces. Bueno, este paciente se le colocó, como ya dijimos, después de que el paciente se intuba y se ventila, se coloca un goteo, ¿no? En este caso se decidió colocar un goteo de fentanil y Precedex, que es la dexmedetomidina. ¿Tá? Como siempre, la dexmedetomidina no está tampoco, ahora está como mucho más generalizado el uso y en casi todos los CTI, por lo menos los de Montevideo, tenemos dexmedetomidina, que es el Precedex, ¿tá? ¿Qué es lo que permite el Precedex versus otros sedantes? Que genera una sedación, tiene un efecto sedante y está descrito también un efecto analgésico con un efecto mucho más consciente, ¿tá? Y si bien puede bajar la frecuencia cardíaca, que es el efecto adverso que más estamos acostumbrados a ver, permite que el paciente participe más de la ventilación, ¿tá? En realidad tiene mejor dinámica. En general acá en la unidad lo usamos más para el destete, cuando nosotros ya queremos que el paciente esté en una ventilación más asistida. Y al principio, sobre todo, y más a favor cuando los tenemos curarizados, o sea, cuando usamos un bloqueante neuromuscular, nosotros queremos tener al paciente dormido, entonces ahí en general usamos fentanil y midazolam, que ese es como lo clásico que históricamente se ha usado. Les digo porque están viendo acá, por ejemplo, que este paciente tenía indicado Precedex al inicio, y bueno, otra opción, por ejemplo, sería hacer fentanil y midazolam en un goteo continuo. ¿Sí? Este chiquito, después de esto, hace accesos de tos coqueluchoide con rubicundez facial, sin cianosis, y bueno, que requiere aspiraciones reiteradas y la saturación llegaba hasta 88%. Esto también es importante mostrárselos, ¿por qué? Porque muchas veces los accesos de tos nos dificultan mucho la ventilación del paciente, o sea, la conexión del paciente, y a veces los accesos de tos reiterados que no permiten que el ventilador entregue un adecuado volumen corriente, también puede ser un motivo por el cual nosotros empezamos un bloqueante neuromuscular. ¿Tá?
Donde dice acá la SAFIO2 y el ISO, bueno, eso lo tengo más adelante, pero es para que ustedes sepan, nosotros cuando no tenemos una gasometría arterial, podemos estimar eso como hay una consideración, estimando la PAFIO2 con lo que se llama la relación SAFIO2, que es la relación, o sea, la división entre la saturación que tiene el paciente y la FIO2 que está entregada. En este caso, nuestro paciente saturaba 97%, se puede usar porque la curva de disociación de la hemoglobina es similar en cuanto a la saturación y a la PaO2 por abajo de 97, entonces lo usamos por abajo de 97, y hacemos la división simplemente de 97 en este caso, dividido la FiO2 que tiene el paciente, que en este caso es 0,60. Entonces eso nos da un valor. Ese valor, si bien tiene estándares, que ahora después lo mostramos en una tablita, que diferencian un poquito de la PAFI, podemos tener un estimativo de cómo estaba la oxigenación de este paciente. El ISO, que es lo segundo que pasa ahí, después les muestro bien cómo son las fórmulas, se usa en pacientes ventilados y relaciona la FiO2, la saturación, con un valor que da el ventilador, que es la presión media en vía aérea. ¿Sí? Esto, en este paciente puntualmente, está traduciendo una hipoxemia leve, ¿tá? Por los valores que estamos logrando. Después en una tablita al final les muestro bien cuáles son los valores específicos de SAFIO2 y su correlación con la PAFI. Pero para que ustedes tengan una idea, esto habla de una hipoxemia leve en este caso. Que no significa que el paciente no esté grave, ¿tá? Eso es otra disquisición. Bueno, entonces, ¿cuáles son las bases de la ventilación mecánica? Bueno, acá hablamos un poquito, retomamos un poquito lo que es la fisiopatología, ¿tá? Y bueno, vamos a hablar de lo que es la mecánica pulmonar, que es lo que nosotros más queríamos mostrarles. Bien, entonces, lo primero que queríamos mostrarles, esta es una curva PV, ¿tá? Y ustedes tienen que saber que cuando uno ventila al paciente, el paciente con bronquiolitis es un paciente que tiene un pulmón francamente heterogéneo, ¿no? Entonces, el problema que tenemos es que tenemos alvéolos que están hiperinsuflados, ¿sí? Que nosotros queremos tratar de evitar sobredistender más, y otros alvéolos con tendencia al colapso pulmonar, a telectasias, que esos alvéolos son los que queremos tratar de abrir. Entonces, bueno, cuando nosotros hacemos una ventilación de forma adecuada, queremos tratar de tener la mayoría de los alvéolos en el medio de esta curva PV, o sea, tratar de que los que están muy hiperinsuflados estén menos, que puedan sacar ese aire, y que los que estén colapsados puedan abrir un poco más, ¿no? Si nosotros tenemos la mayoría de los alvéolos en la mitad de la curva PV, seguramente podemos ventilar bien al paciente. Si nosotros nos vamos mucho para las puntas de la curva PV, ahí la complacencia pulmonar va a bajar porque la mayoría de nuestros alvéolos van a estar hiperinsuflados, y si nosotros ventilamos insuficientemente al paciente, bueno, y tenemos mayor colapso pulmonar, también vamos a tener una complacencia baja, porque la complacencia baja para las dos puntas, tanto cuando el paciente está hiperinsuflado y lo estamos ventilando de más, como cuando el paciente está colapsado y lo estamos ventilando inadecuadamente. Entonces, el ideal, como conceptualmente, es tratar de tener los alvéolos en ese medio, ¿sí? Con una adecuada apertura, ni hiperinsuflados ni colapsados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando ventila al paciente? Bueno, uno intenta suplir esta función básica, ¿sí? Cuando el paciente no lo puede hacer por sí mismo, ¿no? ¿Cuántos pacientes se ventilan en general de los que ingresan con ERAP grave en la UCI? Depende de las series, pero se ha descrito que hasta un 20% de los pacientes pueden requerir intubación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando intubamos? Le damos reposo a los músculos respiratorios, ¿no? Y en ese reposo buscamos mejorar el intercambio gaseoso, y tenemos que desde el principio, después lo vamos a hablar puntualmente en una clase final, pero desde el inicio tratar siempre de, cuando uno hace una ventilación, no hacer el efecto adverso de la ventilación, que es el daño pulmonar vinculado a la ventilación mecánica, ¿no? Entonces uno tiene que ventilar para dar el reposo a los músculos respiratorios cuando están indicados, pero tiene que ventilar de forma adecuada, de evitar generar barotrauma, volutrauma, que es lo que se llama BILI, ¿no? Es el daño, la injuria asociada al uso de ventilación mecánica. Bien. ¿Qué es la mecánica respiratoria? Bueno, esto es para que ustedes sepan qué es, por eso es que desde el principio estábamos diciendo, bueno, uno usa los tubos con puff porque uno busca ver la mecánica ventilatoria. ¿Qué es la mecánica?
Bueno, la mecánica es el conjunto de propiedades del sistema respiratorio que condiciona esa capacidad del tórax de expandirse y retraerse, ¿no? Entonces, cuando uno quiere inspirar, uno necesita un gradiente de presión para vencer esas fuerzas que se oponen al movimiento. Entonces, y para expirar uno tiene la necesidad de sacar y vencer la resistencia de la vía aérea, entonces uno tiene que conocer esas dos propiedades, lo que son las resistencias de la vía aérea y la complacencia del pulmón, ¿no? Esas dos propiedades son las que vamos a medir cuando hacemos mecánica pulmonar. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la complacencia. ¿Qué es la complacencia pulmonar? Bueno, la complacencia es eso que yo les digo, es la capacidad del pulmón para poder deformarse, ¿no? Cuando nosotros decimos un pulmón poco complaciente, es un pulmón duro, es un pulmón que nos cuesta ventilar. ¿Cómo se traduce en general un pulmón poco complaciente en la clínica? Como un paciente que requiere un delta P seguramente más elevado, y es un paciente que tiene sobre todo elementos de hipoxemia, ¿tá? Esa es la característica de una complacencia baja. Ahora vamos a ver cómo podemos verlo en las curvas del ventilador, ¿no? Entonces, las resistencias, entonces como dice ahí, se oponen el aumento del volumen por encima de la capacidad residual funcional, que es la posición del pulmón cuando está en reposo. Eso se puede ver en la curva PV que ya les mostramos, y ahora vamos a ver bien cómo se ve en las curvas. Cuando hablamos de las resistencias pulmonares, hablamos de que para que entre un flujo de aire se requiere, como ya dijimos, un gradiente de presión. A ver. No sé quién está hablando. Acá. Bueno, como les estaba diciendo, en general las resistencias son las que se producen y francamente están aumentados en los pacientes con insuficiencia respiratoria por IRAP graves, ¿no? Vinculado a las resistencias que determina el aumento de las secreciones, ¿no? Acuérdense que gran parte de estas resistencias se van a dar en los bebitos desde la vía aérea superior, que van a generar un flujo turbulento. Y ese flujo turbulento de aire es una de las cosas que nosotros queremos vencer, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un paciente con una infección respiratoria aguda baja, en general tiene alteraciones de la complacencia, vinculadas sobre todo a la presencia de microtelectasias, y alteraciones de la resistencia, sobre todo vinculadas a la gran cantidad de secreciones que tienen estos pacientes, y que uno tiene que vencer para poder lograr entrar ese flujo de aire. Entonces, ¿qué es lo otro que uno tiene que poder hacer? Bueno, recuerden que la expiración es un fenómeno pasivo, ¿tá? Entonces, la expiración, que es lo otro de la fisiopatología, que tenemos que tratar de hacer que este paciente logre expirar, o sea, que logre sacar ese aire atrapado, vinculado a las múltiples respiraciones que tuvo, y que intentaron vencer y pasar sobre esa resistencia de aire que no se podía vencer. En general lo que siempre hay es atrapamiento aéreo, ¿no? Entonces, esa aspiración, que es un fenómeno pasivo, nosotros tenemos que favorecer que el paciente logre expirar. Entonces, para que el paciente logre expirar y dejarlo expirar, tenemos que saber manejar las constantes de tiempo, ¿no? Entonces tenemos que manejar cómo tenemos que conocer, el ventilador nos da las constantes de tiempo, que es el tiempo que se demora en vaciar el pulmón. Esas constantes de tiempo dependen directamente de las propiedades de la mecánica pulmonar, o sea, de la complacencia y la resistencia. Cuando cada una de ellas, la que más se afecta en general son las resistencias, pero cuando una de ellas están elevadas, las constantes de tiempo se alteran y aumentan. Entonces nosotros tenemos que permitir, y eso lo podemos ver en el ventilador, que el pulmón se vacíe. ¿Cuánto se supone que debería ser? Bueno, cuando nosotros vemos el valor de la constante de tiempo, que te lo da el ventilador, lo vamos a ver bien en el taller práctico, uno debería tener por lo menos 3 constantes de tiempo en el tiempo expiratorio para poder vaciar ese pulmón y que el paciente logre expirar todo ese aire atrapado. Cuando nosotros podemos asumir en una curva de flujo que las constantes de tiempo no son suficientes, o que el pulmón no logra expirar adecuadamente, o sea, no logra sacar y hay aire atrapado, cuando nosotros en el tiempo expiratorio, como ven acá, el flujo no retorna a cero, ¿tá? Cuando el flujo expiratorio no retorna a cero, bueno, uno asume que ese flujo expiratorio es insuficiente.
Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer para tratar de mejorar ese flujo expiratorio? Bueno, a veces nosotros tenemos que aumentar la relación IE para darle más tiempo a que el flujo pueda aspirar. Bueno, a veces tenemos A ver, que... capaz que lo pienses un poco, ¿cómo Sí. hacemos para que se vacíe ese pulmón que está hiperinsuflado y que no puede eliminar todo el aire que tiene? Pues hablaste de aumentar la relación IE, pero no sé si entendieron si es expensas de la I o de la E. Perdona que yo te estoy siguiendo como alumna. No, es que es muy difícil, porque fíjense que nosotros a veces esta cosa las vemos en un curso entero de ventilación. Entonces tratar de resumir esto Exacto. en una clase es prácticamente como Sí. imposible. Pero esta parte es fundamental, ¿verdad? Porque el atrapamiento aéreo es lo que... No voy a hablar arriba de Andrea, que lo está explicando mejor que nadie. Pero esta parte es muy importante porque es el patrón respiratorio que tiene el lactante pequeño, con un driving pressure, con un driving respiratorio muy elevado, de una polipnea de 60, 70, ¿verdad? Y yo lo tengo que adaptar y controlar y hacer que él respire como yo quiera para que desaparezca el trabajo respiratorio. Se lo voy a poner en modalidad controlada. Entonces, esta parte, que nosotros es lo que más, si tuviéramos, los ventiladores habitualmente tienen, como vamos a ver en el taller, curvas en tiempo real de flujo, volumen y presión, ¿verdad? Si me tengo que quedar con una, yo siempre les digo, bueno, ¿me venden con uno solo? Con la de flujo. ¿Verdad? Yo me quedo con la de flujo, porque ahí estoy viendo bien cómo estoy ventilando. Y esto que dice Andrea es muy importante, ¿verdad? Si yo lo estoy ventilando de suerte tal que no llego a retornar a cero la fase del flujo expiratorio, estoy igual haciéndolo respirar como estaba en cuidados moderados. Es muy importante. Entonces, eso es como muy conceptual, ¿no? Porque si el paciente ventilado tiene el mismo trabajo respiratorio que no ventilado, en realidad es como un sinsentido la maniobra que hizo, ¿no? Cuando uno decide ventilar a un paciente porque uno asume que el paciente tiene hiperinsuflación dinámica, uno tiene que tratar de dejarlo expirar para que esa hiperinsuflación dinámica revierta. Si nosotros lo dejamos respirando con la misma frecuencia respiratoria y con el mismo trabajo respiratorio, pero intubado, más que sacarle las secreciones, nos vamos a hacer por él. Por eso es que nosotros tenemos que tratar de controlar lo más posible la ventilación para permitir que esa hiperinsuflación dinámica, que es lo que determinó el aumento de este franco del trabajo respiratorio, revierta para que el paciente mejore y para que su frecuencia respiratoria basal baje, ¿no? Exacto, que parece de perogrullo, perdón la interrupción, pero eso es el concepto de que cuando yo intubo y ventilo a un niño, yo lo controlo y tengo que hacer lo que considere, o sea, yo no ventilo una gasometría ni ventilo un estudio de tórax, ventilo un paciente, ¿verdad?, que tiene esa paraclínica. Y bueno, y el paciente está hiperinsuflado, con una gran polipnea y que tiene autopip, ¿verdad? O sea, él puede, la fase inspiratoria fisiológica hace que él puede inspirar e introducir el aire que respira, el oxígeno que respira, pero por la fisiopatología que se explicó el viernes pasado y por la de hoy, sabemos que esa fase expiratoria pasiva impide, por todo lo que le sucede, ¿verdad?, en lo que es la bronquiolitis, más un poco siguiendo lo que dice el profesor Morales, que hay gente que pasó directo, o sea, que no es pediatra, sabemos que las secreciones, el edema, la hipercrinia, impide, ¿verdad?, la bronquiolitis, que es la enfermedad típica de la pediatría, ¿verdad?, expirar y por tanto atrapar. Entonces, ¿cómo hago yo cuando lo tengo controlado? Bueno, es modificando los parámetros ventilatorios y va de la mano con lo que es la pseudoanalgesia, ¿verdad? Tratando siempre de no tener que usar bloqueantes musculares, ¿verdad? Tratando siempre de no tener que usar bloqueantes musculares. En algunos centros no se utilizan en niños chicos ni en niños grandes. Bueno, nosotros utilizamos todavía y sabemos los efectos colaterales que tiene. Entonces, un minuto de pensar qué hago yo para que pueda yo volver a cero esto. ¿Qué tiempo muevo para que
el flujo llegue a 0 y no me siga atrapando, pues si no lo estoy ventilando, como dice Andrea, solo intubando, pero no lo estoy, yo tengo que controlarlo, yo lo tengo que manejar como yo quiera, bajarle la frecuencia, si es un lactante de 3 meses, su frecuencia respiratoria normal es de 40, bueno, estaba en 60 cuando ingresó, lo tengo que bajar a 40. ¿Cómo? Bueno, con las drogas que ya dijo Andrea, y cómo hago para buscar ese flujo. Eso es lo que yo tengo que pensar para que no quede igual a como estaba. Ese es el punto y creo que es la dificultad, y lo que decía Andrea, que en una hora poder compensar Y que lógicamente lo que va a pasar ahí también, si ustedes logran bloquear el centro respiratorio y bajan la frecuencia respiratoria de ese paciente para permitirle expirar, esa primera gasometría que ustedes van a tener seguramente cuando lo tengan controlado, ¿cómo va a venir? ¿Cómo va a venir la PCO2? Aumentada, francamente aumentada, ¿no? Porque ustedes acuérdense que ese driving, o sea, esa PCO2, por ejemplo, en este caso tenía un poco elevada, pero si estuviera en una bronquiolitis antes de intubarla, que la ventilan por trabajo respiratorio, y tiene una PCO2 normal, eso es una pseudonormocapnia, porque en realidad tiene una PCO2 normal a expensas del franco aumento de trabajo respiratorio y la polimnia que tiene el paciente, ¿no? Y que lógicamente cuando ustedes traten de controlar eso y traten de bajar esa frecuencia respiratoria y ajustar los tiempos, esta PCO2 va a aumentar, ¿sí? Va a aumentar francamente. Entonces es habitual que en esa primera gasometría que ustedes tengan después de intubado, tengan una PCO2 elevada. Bueno, y ustedes tendrán que ver cómo vamos a manejar ese volumen minuto. El volumen minuto es la multiplicación de la frecuencia respiratoria por el volumen corriente del paciente, para poder manejar esa PCO2, y por eso ahora se habla del concepto de la hipercapnia permisiva. La hipercapnia permisiva es la hipercapnia que nos permita lograr ventilar al paciente teniendo como una seguridad de tener un pH que sea por lo menos mayor a 720. ¿Sí? Hay quienes hablan un poco menos, pero idealmente por seguridad nosotros usamos en general 720. Ahora les mostramos bien cómo son las curvas en general del ventilador, porque es mucha cosa. Yo entiendo que seguramente todo esto junto les debe costar un montón que se los diga. No es que les cueste, porque es muy difícil de explicar, y no es que no lo entiendan, es que nos explicamos algo muy rápido de algo muy complejo y dinámico, ¿no? Los talleres me parece que van a ser de utilidad como para aclarar todas esas Claro, dudas. capaz que ir anotando cuáles son los problemas que tenemos en la ventilación, ¿verdad? De una bronquiolitis en un lactantito de 4 kilos, 2 meses, prematuro. Seguimos porque ya son las 11. Sí. Bien, entonces, bueno, uno por qué quiere, como decía acá, esa constante de tiempo que entre 3 veces en el tiempo expiratorio, bueno, para que el vaciado pulmonar se complete, ¿no? Si uno no lo logra, el vaciado pulmonar no se va a completar, y bueno, y para evitar el atrapamiento aéreo. Y la pipi intrínseca, ¿no? Entonces, bueno, esto era como algo general, qué es lo que uno hace cuando uno ventila, ¿no? Cuando uno hace asistencia ventilatoria mecánica, uno quiere mantener un adecuado intercambio gaseoso, uno quiere revertir la hipoxemia y corregir la acidosis, uno quiere mantener un adecuado volumen pulmonar, ¿sí? Uno quiere disminuir el trabajo respiratorio, uno quiere mejorar la oxigenación tisular, uno quiere que su paciente quede confortable, ¿no? Y uno quiere evitar la bili. Bueno, estos serían los objetivos que deberíamos tener al monitorizar y hacer asistencia ventilatoria mecánica. Todo eso, por parte, si bien es difícil, es el objetivo que queremos cumplir. Bien, entonces para eso, que era un poco de la mano lo que veníamos diciendo, nosotros tenemos que elegir una modalidad ventilatoria. Las modalidades ventilatorias, nosotros tenemos que saber que pueden ser asistidas, controladas o, bueno, espontáneas, que en general no es lo que vamos a usar al inicio de la ventilación mecánica en estos niños, ¿no? Uno quiere al inicio controlar la ventilación y después permitir la asistencia del paciente lo más posible, una vez mejorada la hiperinsuflación dinámica, en vistas a hacer una prueba de ventilación espontánea y posteriormente obviamente extubarla, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que planificar esa estrategia. Entonces, la estrategia de la modalidad con la que vamos a usar, bueno, va a depender del nivel de deseo de analgesia, y bueno, como dijo Alicia, nosotros usamos, porque a veces necesitamos hacer para poder controlar efectivamente la ventilación, pero si podemos hacerlo con sedación y con el ajuste de las constantes de tiempo,
y evitar los efectos adversos del uso de bloqueantes neuromusculares, lo hacemos. Cuando lo tenemos que usar, bueno, los usamos. Pero nosotros tenemos que definir bien la estrategia, y cuando uno los usa, por ejemplo, en el caso de los bloqueantes neuromusculares, usarlo lo menos posible. A veces hacemos una ventana a las 6, a las 12 horas, y a veces demoramos un poco más, pero tenemos que tratar de planificarlo de la mejor forma posible. Bueno, entonces, acá estaba la parte de la pseudoanalgesia que me pasé. Bueno, estas son las dosis, después cuando lo vuelvan a escuchar, para que lo puedan ver, de los principales fármacos que nosotros usamos para hacer pseudoanalgesia y curarización, ¿no? Me parece que no tiene mucho sentido decírselas todos de nuevo, pero cuando uno elige un opioide, los principales opioides que manejamos son el fentanil y la morfina. Cuando usa benzodiazepinas, puede usar el midazolam en goteo continuo o lorazepam en dosis, y uno puede tener también el recurso de la dexmedetomidina como los principales 3 sedantes que nosotros usamos para la unidad de cuidados intensivos. El Precedex, la dexmedetomidina, cuanto menor es el paciente, mayor es la dosis que uno puede usar, y la verdad que es una medicación que no es tan nueva, o sea que tenemos ya varios años de uso, pero que nos ha ayudado bastante a hacer o a poder manejar la ventilación de estos chiquitos. La ketamina, si bien sabemos que su efecto es esencialmente, uno lo usa inicialmente como sedante, bueno, hay un efecto off-level, fuera de ficha técnica, que habla de un efecto broncodilatador, que bueno, que es relativo, pero bueno, en algún momento, cuando tenemos broncoobstrucción muy severa, lo hemos llegado a usar. Y bueno, siempre tenemos que saber que cuando usamos sedantes, uno puede tener como complicaciones, sobre todo cuando va a desvincular al paciente del ventilador, la presencia de síndrome de abstinencia o delirium vinculado al uso de estas medicaciones. Bien, entonces ahora un poquito era mostrarles cómo es la ventilación con modo presurométrico y modo volumétrico, ¿no? Entonces, como ustedes saben, los dos modos que nosotros habitualmente usamos en la UCI son el PCV, que es la ventilación controlada por presión, y el VCV, que es la ventilación controlada por volumen. ¿Ah? Cuando nosotros hacemos PCV, que es lo que nosotros seteamos, bueno, nosotros seteamos un valor de PIP y un valor de delta P. Entonces, esos van a ser los seteos nuestros, digamos, independientes, o sea, lo que nosotros seteamos, y lo que nosotros vamos a obtener, o sea, el parámetro dependiente de eso en PCV va a ser el volumen. ¿Tá? El volumen corriente que mueve nuestro paciente va a depender de las presiones que nosotros seteemos. Y ese volumen corriente, ¿sí? ¿Tá? Ya la atiendo. Y ese volumen corriente depende de las capacidades de la mecánica pulmonar de nuestro paciente, o sea, depende de la complacencia y las resistencias pulmonares. Dependiendo de eso, va a ser el volumen corriente que tenga nuestro paciente. En el momento que, por ejemplo, si el paciente tenía resistencias francamente aumentadas, mejoran las resistencias, seguramente el volumen corriente que mueve nuestro paciente va a ser mejor. Sí, él lo quería hacer una pregunta, ¿sí? Hola. ¿Sí? No, una pregunta, porque siempre que cada invierno uno vuelve a repasar todos los conceptos, ¿no? Sí, bueno. Y la pregunta concreta es, curarización, ¿cuánto tiempo se puede mantener en el paciente con bronquiolitis? Porque el tema es la necesidad después de que esos músculos respiratorios vuelvan a tener la potencia para poder extubar el paciente y que no nos falle. Exacto. Esa es la pregunta. Eso es muy importante lo que vos decís, Elo. Lo antes posible que se pueda retirar el atracurio cuando se usa, eso es lo ideal. Ya se sabe que la miopatía vinculada al uso de bloqueantes neuromusculares se instala rápidamente, cuanto menor es el paciente y más desnutrido es, más rápidamente se instala, y eso te va a afectar obviamente la fuerza respiratoria del paciente frente a un destete posterior. Entonces, tu objetivo va a ser, en la medida que vos puedas mejorar la hiperinsuflación dinámica del paciente, que puedas desinsuflar a ese paciente y tener una gasometría aceptable lo más antes que uno pueda retirar el bloqueante neuromuscular y llevarlo a una respiración asistida donde uno pueda manejar
esa frecuencia respiratoria, pero permitir que el paciente logre expirar, que eso es lo que les cuesta al principio cuando tiene una gran hiperinsuflación dinámica, ahí rápidamente hay que sacarlo. Si uno tiene, a veces, obviamente no puede manejar la ventilación de otra forma, bueno, a veces nosotros usamos algunos días más de atracurio, pero lo ideal es sacarlo lo antes posible. Si uno puede a las 6-12 horas hacer una ventana, cuando uno lo usa, uno debería hacer una ventana, y uno tiene que intentar hacer esa ventana, porque capaz que cuando el paciente está más exudativo, y uno puede sacar esas secreciones, y poder acompañar al paciente a manejar los tiempos con una estrategia en el ventilador, bueno, siempre va a ser mucho mejor hacerlo sin el uso de los bloqueantes broncomusculares, pero a veces no tenemos otro remedio. No todos los pacientes que nosotros ventilamos, ojo, con bronquiolitis, usamos bloqueantes broncomusculares. Si nosotros podemos controlar la ventilación mecánica a través del manejo de los tiempos y a través del manejo de una pseudoanalgesia adecuada que permita al paciente participar, pero que el paciente logre expirar, ¿no? El paciente se adapta a nuestra estrategia ventilatoria, en general no los usamos, ¿no? Por ejemplo, el otro día acá, el martes, ventilamos 3 bronquiolitis. De esas 3 bronquiolitis que ventilamos, 2 tuvimos que usar bloqueantes neuromusculares y en una niña no. Si nosotros logramos adaptar al paciente, que el paciente no use bloqueantes neuromusculares, seguramente ese paciente se vaya a actuar antes. Va a ser mucho mejor. Pero bueno, a veces este drive respiratorio de ese paciente no nos queda otra que usarlo para poder manejar la hiperinsuflación dinámica, porque empiezan a toser, a mover poco volumen corriente, a tener un trabajo respiratorio de tal estímulo ventilado que nosotros no podemos manejar, y bueno, ahí usamos el bloqueante neuromuscular. Sí. No es que te digas, hay un máximo de días, es lo antes que lo puedas sacar, lo sacás. Claro. Es muy oportuna la pregunta, y en realidad lo que manejándonos en conceptos, como bien explicó Andrea, el objetivo es ventilar en forma controlada, y entonces, si eso no lo puedo lograr con la pseudoanalgesia, es un mal necesario, y el objetivo entonces es sacarlo cuanto antes. ¿Qué es antes? Bueno, como dijo bien Andrea, hacer una ventana a las 6-12 horas. Y en cuanto a la práctica, si un niño está curalizado 2 días, es un disparate, un poco para hacer blanco y negro, o sea, no, es que estamos haciendo algo mal. ¿Cómo hacemos para controlar una ventilación sin tenerlo curalizado? Bueno, aumento la pseudoanalgesia y en la práctica lo que más nos valemos es a través de aumentar el Precedex, ¿correcto? Que nos sirve para tenerlo al niño que no haga el atrapamiento y se desadapte al ventilador por broncoobstrucción, no porque tenga secreciones, o sea, eso ya es otro tema de ventilación, o sea, si está desadaptado, primero tengo que ver si no está broncoobstruido o con secreciones, no es cuestión de plancharlo. Entonces, tu pregunta, en suma, la respuesta es 12 horas, y si llego a 48, estoy haciendo las cosas mal, o sea, hay algo, y probablemente tenga una miopatía o me dificulte el despegue, ¿correcto? De hecho, en algunos centros lo dosifican la CPK y hay un punto de corte, que es 340, no importa el valor, pero hay un punto de corte que sabemos que predice que va a tener una dificultad. Ahí va. ¿Sabes? Dice que me tu micrófono, Elo. Ahí va, gracias. Decía que lo más importante es el efecto a nivel del diafragma. Entonces, es tratar de hacer ventana y cortar, porque ese es el otro concepto que a veces vemos. A diferencia de la pseudoanalgesia, que puede hacer, ¿verdad? Tolerancia y por tanto requerir un decalaje paulatino, el atracurio se corta de 0,6 miligramos kilo hora a 0, o sea, lo corto. Y lo que hacemos en la práctica es, como sé que tiene una vida media de 45 minutos, yo ya le engancho antes el Precedex, y a la hora de que enganchó el Precedex, que no usamos carga, le corto 0 el atracurio. ¿Me expliqué? Elisa, ahora sí, abrilo.
No, perfecto. Simplemente agradecerles la respuesta porque es el gran tema del atracurio. O sea, nosotros somos como, te digo la verdad, creo que en los años que hago CTI, nunca, o una vez creo que fuimos un paciente de una bronquiolitis que curarizamos, que nos fue horrible, porque creo que Bueno, estuvimos 4 días con... Si pudiste ventilar sin curarizar, es bárbaro, en el garraja. Entonces esa era la gran pregunta. No, está bien. Y de hecho, la idea es no curarizarlos y lograr que esté ventilado en forma controlada con los parámetros que yo quiero, o sea, controlar esa ventilación sin tener que curarizar. Así. Siempre que lo puedas adaptar, ¿no? Yo tengo que tenerlo adaptado, si no me estoy haciendo trampa en solitario. O sea, yo tengo que tenerlo adaptado, yo quiero que tenga. Sí, eso queda claro, queda súper claro. Bárbaro, gracias. Eso también es una de las cosas que también se habló mucho ahora desde la época del COVID, ¿no? Lo que es el PECILI, que es en realidad la injuria pulmonar inducida por el mismo trabajo respiratorio que tiene el paciente, ¿está? A veces, si el trabajo respiratorio es muy, muy importante, a pesar de que nosotros obviamente intentamos no usar a veces el curarizante, eso también va a determinar daño pulmonar. Que el paciente haga un esfuerzo respiratorio en demasía. Entonces, bueno, ahí está el equilibrio, que es es difícil, pero está el equilibrio en la decisión de cada una de las conductas que nosotros vamos haciendo. Lo describió adulto cuando estaba pronando en OAF. Sí. Es espontáneo, ¿no? Que igual es seleccionado. Sí. Bien, entonces, retomando acá, uno ventila por presión, entonces uno define una PIP y un delta P, ¿tá? Y uno ahí tiene un resultado de un volumen corriente. ¿Tá? Uno también obviamente define los tiempos, define la frecuencia respiratoria que uno tiene como objetivo, con el objetivo de que exista el adecuado vaciamiento pulmonar, que lo vamos a ver en las curvas. Y bueno, y acá tenemos para que ustedes vean un poquito cómo es la gráfica. La gráfica esta de la derecha es la gráfica de las presiones controladas, de la gráfica cuando uno está controlado por presión. ¿Tá? Entonces uno tiene un volumen corriente que tiene esta forma de la curva, que tampoco te da mucha información, ¿no? Esta forma como más triangular. Uno tiene la curva de flujo, que como bien decía Alicia, es la que más información te da, ¿no? Donde tenemos un flujo inspiratorio que asciende hasta descender a cero, y luego un flujo negativo expiratorio que tenemos que buscar, que como en esta curva que llega a cero, y uno tiene la curva de presión, que es como ven acá, cuadrada, ¿sí? Y que bueno, que esta curva es la que depende de la presión que nosotros instauremos. Por ejemplo, entonces, resumiendo, la curva que más información nos da en modalidad de PCV es la curva de flujo. ¿Ah? Porque los flujos justamente están alterados cuando hay una alteración de la complacencia y de las resistencias pulmonares, cuando los ventilamos por PCV. Cuando hacemos por BCV, o sea, cuando nosotros ventilamos por volumen, bueno, acá es diferente. Nosotros seteamos un volumen tidal, el volumen tidal objetivo en general entre 6 y 7 cc kilo, y nosotros vamos a tener una presión. ¿Por qué nos informa tanto y por qué nosotros los pediatras a veces ventilamos por volumen? Si bien en realidad elegir uno u otro modo ventilatorio no ha demostrado en los trabajos clínicos que hay que uno sea superior al otro y uno debe usar el que más maneja, la mecánica pulmonar nosotros podemos conocerla y podemos planificarla cuando nosotros hacemos una ventilación volumétrica. ¿Nosotros qué hacemos? Seteamos un volumen de 6 a 7 cc kilo y buscamos una presión. Cuando en la curva de BCV, nosotros podemos diferenciar entre la presión pico y la presión meseta. ¿Ah? Ahora les voy a mostrar cómo se hace esa diferenciación. Y nosotros podemos ahí hacer una disquisición en lo que es las alteraciones del componente elástico y de resistencias del sistema respiratorio. Entonces, nosotros sobre eso vamos a actuar después para tratar de mejorar la complacencia o la resistencia pulmonar. Vamos a mostrarle a darle un poquito las curvas para ver si se entiende un poco más. Esta es la curva, son las 3 curvas de la ventilación por volumen. Entonces nosotros establecemos un volumen, esa curva no nos va a dar demasiada información. El flujo inspiratorio uno lo setea después, a veces en algunos ventiladores después lo puede poner desacelerado,
pero en general tienes un flujo en la fase inspiratoria que tiene esta forma cuadrada, y después nosotros seteamos una meseta, ¿sí? Esta meseta es la que permite que las presiones a nivel alveolar se estabilicen, y podamos tener esta curva de abajo, que es la que tanta información nos va a dar, que es la que nos da dos tipos de presión. Una presión pico, ¿sí? Que esta presión pico va a depender mucho de lo que son las resistencias pulmonares que tenga nuestra paciente, y una vez estabilizado y con flujo cero, poder definir una presión alveolar, una presión meseta, ¿no? Que es lo que nos va a dar el componente elástico pulmonar. Desde la base hasta la meseta, esto habla del componente elástico, ¿sí? De lo que es la complacencia del pulmón. Cuando esta meseta aumenta, la complacencia seguramente del pulmón disminuyó. Y la diferencia entre lo que es la meseta y el pico nos habla del componente resistivo pulmonar. Nosotros lo podemos diferenciar francamente. Entonces, en las bronquiolitis, donde uno tiene un gran componente resistivo porque hay muchas secreciones, uno puede ver una diferencia franca entre lo que es el pico y la meseta. Eso va a depender mucho del pulmón heterogéneo que tienen estos niños, donde algunos capaz que están llenos de atelectasias y tienen, cuando uno hace la mecánica, una alteración sobre todo de la complacencia pulmonar, o aquellos que sobre todo tienen un patrón broncoconstrictivo, restrictivo, vinculado al manejo de las secreciones, donde uno tiene a veces una diferencia pico-meseta más grande, ¿sí? Esto es muy importante porque la meseta y el valor de la meseta es el que se vio que determina mayor daño pulmonar vinculado a la asistencia ventilatoria mecánica. Entonces uno, cuando habla de ventilación protectiva, que ahora se los voy a especificar puntualmente, uno busca tener una meseta por debajo de 30. ¿Sí? Tener una meseta por abajo de 30, que dicen 28, 28, 30, eso habla de una ventilación protectiva. ¿Tá? Un volumen corriente entre 6 y 8 cc kilo. En general, cuanto más alteración de la complacencia tiene el paciente, menor tiene que ser el volumen corriente, más tendiente a 6 cc kilo. ¿Sí? Una meseta menor a 30, ¿sí? Un uso de una FiO2 acorde al paciente, y un driving pressure, cuando hablamos de driving pressure es la diferencia entre la meseta y la PIP menor a 15. ¿Tá? Un driving pressure menor a 15 también es un elemento que nos habla de protección pulmonar. Cuando ustedes lo tienen en modalidad presurométrica, como ven ustedes acá esta diferencia, ustedes no pueden dividir esas dos presiones. O sea, cuando ustedes le ventilan en PCB, no saben cuál es la diferencia entre el pico y la meseta, porque el pico y la meseta en PCB es el mismo valor, ¿sí? Nosotros ahí es que seteamos un delta P. ¿Tá? Ese delta P va a ser en presión lo que va a ser nuestro driving pressure, ¿no? Cuando tenemos un delta P mayor a 15, bueno, ahí nos tenemos que preocupar porque seguramente estemos haciendo una ventilación injuriosa, ¿sí? La modalidad volumétrica a veces nosotros la usamos, a veces, capaz que lo tenemos ventilado en presión, pero nosotros hacemos, se puede hacer una dosis única de atracurio, eso es muy importante, porque para nosotros poder ver la diferencia entre el pico y la meseta, para poder hacer determinadas maniobras, para les cuento cómo son, que se llama OFI y OFE, eso nosotros lo hacemos en una ventilación que tiene que ser totalmente controlada, que no tiene que tener fugas y que el paciente tiene que estar curarizado. ¿Sí? Entonces no necesariamente tenemos que hacer un goteo de atracurio, pero uno puede hacer una dosis puntual de 0,6 mililitros kilo, y con eso hacer una oclusión al final de la inspiración y poder medir la meseta. Acá les muestro, por ejemplo. Bueno, entonces, como les dije, cuando uno hace esta diferenciación entre el componente elástico y resistivo, uno lo hace en volumen, ¿no? Uno define ese volumen corriente, ahí van a tener un pico, cuando pongan la pausa va a aparecer la meseta, y uno hace una oclusión con una maniobra del ventilador, que en los talleres se los vamos a mostrar, ¿sí? Que uno prolonga un poco esa pausa que uno ya definió, y ahí el valor de la meseta se ve más claro. Esa pausa hay que prolongarla a través de un botón que tienen todos los Nomoven que tienen ustedes, que dice pausa inspiratoria y expiratoria. Tocan la pausa entre 2 y 5 segundos, es una maniobra muy breve que no necesariamente requiere una FiO2 de 1, son de 2 a 5 segundos, para estabilizar esa presión alveolar, y nos da ese valor de OFI, oclusión al final de la inspiración, que es el cálculo de la meseta. Y esto también se puede hacer al final de la expiración. Entonces cuando ustedes están en el ciclo, en expiración, ustedes hacen una oclusión también de 2 a 5 segundos, y ustedes pueden ver
esa oclusión al final de la expiración, si la PIP que ustedes tienen seteada aumenta, y eso les va a dar la información de que seguramente el paciente tenga PIP intrínseca, ¿ya? PIP que ustedes no puedan medir y que aparezca cuando uno hace esa oclusión. ¿Sí? Cuando hablamos de driving pressure, que es lo que les dije, es la diferencia entre la meseta y la PIP total. En presión va a ser va a tener una sola presión, entonces va a ser la diferencia entre la presión que tienen y la PIP total. Pero la característica, lo bueno de ver la morfología de la curva en volumen, es que nos permite separar estos patrones y ver en nuestro paciente si predomina el patrón restrictivo, ¿tá? Donde hay un patrón donde haya predominio de las alteraciones de las resistencias pulmonares, ¿sí? O que ahí va a haber más obstrucción pulmonar, o predomina un patrón donde hay más alteración de la complacencia pulmonar porque hay una meseta alta. Entonces toda esta información nos la van a dar las curvas. Acá les quería mostrar en estas grafiquitas, que son reales. Ven, esta es la curva de presión en modalidad volumétrica, con la forma característica, con el ascenso del pico inicial, la estabilización y el valor de la meseta. Vieron que coincide con el flujo cuadrado y el flujo cero, coincide con la meseta. Y cuando nosotros hacemos una pausa inspiratoria, que es esto, que dura entre 2 y 5 segundos, ven que la pausa y el flujo cero acá aumenta, ¿tá? Este volumen está dentro de ese pulmón porque es inspiratorio y es un volumen que va a quedar constante, ¿sí? Ahí nosotros tenemos el valor de la OFI, que es la meseta. En este caso, a ver si lo podemos ver al costado, no, justo acá no lo pueden ver, pero esto condiciría una presión que vieran acá a la izquierda, en el valor de la presión. En general el ventilador te aparece en el Moven, por ejemplo, dice meseta tal valor. Y en la OFE, ustedes hacen esta pausa en expiración, ¿ven? Miren acá lo que es la curva de presión, ¿sí? Ustedes hacen una pausa de 2 a 5 segundos, que ven que el flujo también queda cero de 2 a 5 segundos, y ven en esta gráfica de acá abajo, cuando hay atrapamiento aéreo, cómo esa PIP, el valor de PIP basal, aumenta, y bueno, y ahí ustedes tienen la presencia de que ese paciente tiene autopip. O sea, la hiperinsuflación dinámica es tal que hay una PIP que ustedes no la pueden ver, que la determina el propio paciente por ese tratamiento aéreo que está teniendo. ¿Sí? Si quieren que pare algo, me dicen. Entonces, bueno, acá les quería mostrar, pero capaz que es mucho. Por ejemplo, ¿ven acá estas dos gráficas? Miremos solamente esta gráfica de presión de acá arriba, y la comparémosla con esta gráfica de presión de acá abajo. ¿Tá? Vieron que los que yo les decía, acá hay una diferencia entre el pico y la meseta en esta maniobra de OFI, que es muy grande, ven acá, y acá en esta otra hay una meseta más grande y una diferencia entre pico y meseta que es más chiquita. ¿Tá? Entonces, bueno, a ver, me pregunta Alicia, ¿en qué modo está ventilado con esto? ¿En presión o en volumen? A ver si me están siguiendo. Están cansados ya. Capaz que están cansados. Lo podemos dividir en dos si quieren la clase, si les parece que es mucho. El volumen. Ahí va, perfecto, es de volumen. ¿Tá? Es una modalidad volumétrica porque es donde podemos hacer la diferencia entre pico y meseta. Ahora en realidad quería mostrarles sobre todo las gráficas, no me queda mucho. No, pero no solamente porque podamos hacerla, es porque vemos cómo es la característica de la curva de presión en la modalidad volumen, ¿verdad? Sí. Acá en la gráfica de arriba hay un franco aumento del componente restrictivo, ¿sí? en esta bronquiolitis, y acá hay una alteración del componente sobre todo elástico, pulmonar. Y acá está lo de las constantes de tiempo, que ya les había dicho, que la fórmula de la constante de tiempo depende de la multiplicación de la complacencia y las resistencias pulmonares. Ustedes necesitan que esa constante de tiempo entre 3 veces en el tiempo expiratorio para evitar la hiperinsuflación dinámica. ¿Sí? Y la complacencia pulmonar también se puede calcular de forma estática con la información obtenida de las maniobras que hicimos, y la complacencia pulmonar se calcula dividiendo el volumen corriente que ustedes establecieron sobre la diferencia entre la meseta y la PIP total, porque esta meseta y la PIP total, que va a ser el driving pressure, que yo les decía recién, si ustedes dividen el volumen sobre el driving pressure, tienen el componente solo elástico pulmonar. El componente elástico es el que determina la complacencia del pulmón, y ahí obtienen la complacencia estática.
Mucha información. ¿Quién dijo? No, yo digo. Ah, Bueno, entonces, ¿cómo queremos ventilar al paciente con IRAU grave? Bueno, no hay un modo ventilatorio de elección, pueden elegir si usar BCB o PCB, pero sepan que cuando usan PCB pueden usar el BCB de forma solamente puntual para poder ver la mecánica pulmonar, donde hacemos ventilación protectiva, se los recuerdo para que recuerden de nuevo, volumen tidal de 6 cc kilo, meseta menor a 30, drain pressure menor a 15, PIP óptima que les permita la mejor oxigenación con la menor repercusión hemodinámica. Acuérdense que el franco aumento de la PIP va a alterar el retorno venoso al corazón de ese paciente que ustedes están ventilando, entonces ustedes tienen que seleccionar también una PIP óptima, y una FiO2 menor Perdón, a 60. quedaste silenciada. Con hipercapnia permisiva, o sea, tolerando la hipercapnia para dejar de desinsuflar al paciente, pero usando en general una estrategia inicialmente controlada para darle lugar luego lo antes posible a una estrategia asistida, y bueno, obviamente está sugerido también el uso de la humidificación activa. Entonces, cuando ustedes tienen, este es el equilibrio, acuérdense que las bronquiolitis tienen patrón, como ya dijimos, obstructivo, sobre todo predomina la obstrucción, resistencias elevadas, atrapamiento aéreo. El paciente en general, cuando hay un patrón obstructivo, va a estar más bien hipercápnico. Patrón restrictivo, cuando hay más atelectasia, cuando hay consolidación alveolar, también podemos tener pacientes con sobreinfección bacteriana, que tengan una neumonía sobreagregada a esas atelectasias, y bueno, quizás ese paciente tiene una alteración franca de la complacencia pulmonar, acá disminuye la complacencia, y en general el patrón tiene predisposición sobre todo a tener hipoxemia, y patrón listo, patrón, que es lo que muchas veces vemos de la bronquiolitis, por eso son difíciles de ventilar, donde tiene una combinación de patrón obstructivo con franca obstrucción aérea y con resistencias elevadas, pero también un componente restrictivo con formación de atelectasias y una baja complacencia. Entonces, cuando predomina el patrón obstructivo, tratemos sobre todo de valorar los tiempos, manejar el TI y el TE para dejar expirar, ver bien la constante de tiempo, ver que tengamos 3 constantes de tiempo en el tiempo expiratorio para que el paciente pueda expirar, seleccionar una frecuencia respiratoria óptima que permite el vaciamiento pulmonar. Tampoco lo queremos hipoventilar, no es que queramos poner una frecuencia totalmente baja, lo que queremos es darle tiempo a expirar, entonces uno tiene que ir bajando o acomodando la frecuencia y los tiempos para permitir que la curva llegue a 0. Si llega a 0, bueno, ahí nos quedamos. Tampoco es que lo queramos hipoventilar, obviamente, porque hay más hipercápnico el paciente va a estar, ¿no? Y el patrón restrictivo, que son las más graves, cuanto más patrón restrictivo está, más difícil de ventilar cuando hay más alteración de la complacencia, donde tenemos que a veces ayudarnos de la valoración de la PIP óptima para poder abrir esas áreas pulmonares que están colapsadas, ¿sí? Bueno, esto sobre todo para mostrarles, cuando hay una alteración de las resistencias, ¿vieron? Resistencia baja, media o alta, como esto es una curva de BCB, voy a haber tapado acá para preguntarles, pero donde cuanto más a la medida que hay más alteraciones de la resistencia, aumenta más, ven como acá a la derecha, la resistencia entre el pico y la meseta. Esta es la meseta, este es el pico, ¿sí? Y también en la curva expiratoria de flujo, van a ver cómo le cuesta vaciarse más. Miren este que tenía resistencia alta, y miren todo el tiempo que demora en lograr el vaciamiento pulmonar, ¿sí? Cuando ustedes tienen este colapso en general al principio, en la primera parte, y cuando ustedes tienen eso que demora en vaciar el pulmón, ustedes asumen, en general uno piensa que tiene patrón restrictivo alto. ¿Tá? Esto es este es el BCB que yo les mostré. Vieron, esta representación gráfica también es muy característica de la bronquiolitis. Este pico en la curva de flujo expiratorio, que debería ser como la curva punteada y que aumenta rápidamente y después hace esta forma de la curva, bueno, esto habla también de colapso dinámico de la pequeña vía aérea, ¿está? Esa vía aérea del lactantito que es tan tierno y que se colapsa rápidamente, ¿sí? Determina que también nos cueste mucho sacar el aire. Vieron que aumenta ese flujo. Se colapsa rápidamente, se colapsa la vía aérea y después demora más en sacar, y demora en llegar a 0. Ahí no lo estoy ventilando bien, ¿no? Cuando uno encuentra este colapso, uno tiene que dejar al paciente expirar más, obviamente. Eso habla de un patrón de alta resistencia. Y en PCB, en presión, ¿qué es lo que vamos a tener en la medida que tengamos más resistencias? Bueno, van a ver que cuanto más resistencias tienen, el volumen corriente que el paciente va a mover en base a la presión que ustedes setean, va a ser menor, ¿tá?
si el paciente tiene un componente, bueno, tanto resistivo como elástico, pero sobre todo acá en este momento que estoy mostrando la parte resistiva, cuanto más alteración de la resistencia, más tienen que aumentar esa presión para poder entrar ese volumen corriente. Y ustedes lo que van a ver en la curva de flujo, que es la que les digo que tanta información les va a dar, es que en la curva de flujo, en patrones de resistencias altas, el pico flujo, tanto inspiratorio como expiratorio, va hasta disminuir, va a ser mucho más chico. ¿Sí? En su mismo paciente, cuando ustedes dicen, lo estaba ventilando con el delta P, por ejemplo, de 14, y veo que el pico flujo inspiratorio y expiratorio baja, ¿tá? Puede ser que capaz que ese paciente tiene un aumento franco de las resistencias, que quizás sean secreciones, el paciente se llenó de secreciones, aumentaron las resistencias, el pico flujo inspiratorio y expiratorio bajó. Ustedes lo aspiran, ¿tá? A veces eventualmente se puede nebulizar también, pero ustedes lo aspiran, les bajan esas resistencias y capaz que este patrón mejora, pero uno lo tiene que reconocer, ¿sí? Y cuando ustedes tienen una alteración de la complacencia pulmonar, ¿ven? Esto es PCB, ¿tá? Ustedes tienen las mismas curvas, acá es curva de flujo, curva de presión, curva de volumen. Cuando ustedes ponen ese valor de la presión va a pasar lo mismo, el volumen corriente van a precisar, como les dije hoy, más presiones para mover el mismo volumen corriente. ¿Y qué es lo que clásicamente van a ver en la curva de flujo inspiratorio? La presencia de esto que es una pausa dinámica, ¿tá? La pausa dinámica, la que llega a flujo cero, que también disminuye más el volumen corriente que el paciente puede mover, esta pausa dinámica es un patrón característico de la alta elastancia, cuando hay franco alteración de la complacencia pulmonar. Bueno, y esto para que se acuerden siempre, que ya ustedes lo remanejan, pero cuando tienen muchas secreciones en la vía aérea, lo otro que nos ayuda es ver estas curvas que cambian, que se forman como esa ondulación que nos habla que el paciente está con secreciones activas. Y acá, que lo va a retomar Juan en la clase de distrés, también hay otra un poco más de información que nos da la curva de presión, que tanta información nos da. Cuando hay una alteración del patrón, hay una cosa que se llama el stress index, que es la forma de la curva de presión en modalidad volumétrica, cuando hay un patrón sobre todo de hiperinsuflación o de colapso pulmonar. Cuando el pulmón está con tendencia a la colapso, ¿tá? Si bien esto es como discutido también, no todos la toman tal y no se ve tan así, pero cuando hay más colapso pulmonar, en general la forma de la curva, ven así, es como más redondita, como una aleta de tiburón, y cuando hay predominio de la hiperinsuflación, hay como una forma de la curva donde hay como una concavidad ascendente, ¿no? En vez de ser... Yo lo confundí porque dije, yo a mí me gustan las de flujo, y vos ahora estás diciendo que... En volumen, pero vos dijiste la de flujo en... Por eso, digo... Flujo en presión. Acá, por eso, digo... Claro, la curva de presión en volumen nos da mucha información de la mecánica pulmonar, pero en presión no tenemos toda esa información, entonces porque la curva de presión es estática, entonces si bien podemos hacer la interpretación de las curvas, como más o menos estábamos hablando, la curva que más información nos da en presión es la curva de flujo. ¿tá? Y es en la modalidad que más ventilamos, Sí. porque en los niños pequeños, al igual que ustedes, ventilamos fundamentalmente en modalidad presurométrica, ¿verdad? Por eso dije que yo me quedo con la de flujo para obtener información. Independiente de, como muy bien explicó Andrea, que un ratito, que a lo mejor no está curarizado, lo paso a volumen para poder hacer las maniobras de OFE y OFI y ver lo que acaba toda la charla que explicó. Digo para no confundirlos, porque a veces yo confundo más de lo que aporto. No, se aportó piles. Está bueno. Y esta es la última diapositiva, y ya no las enloquezco más, es cómo se puede valorar la oxigenación en la UCI, que es lo que les estaba comentando recién. ¿Tá? Entonces, uno podría estimar la PaFiO2 del paciente con el valor de SaFiO2, que es la diferencia entre saturación y FiO2. Entonces está en la tabla del PALIC pediátrico, que es el consenso de distrés pediátrico, pero que es donde está la tabla, que les hace la equivalencia, como ustedes ven acá. Una SaFiO2 menor a 264 equivale a una PaFiO2 menor a 300, esto se vio por ensayo clínico. Y una SaFiO2 menor a 221 equivale a una PaFi menor a 200. Y el ISO, que es similar al índice de oxigenación, es la multiplicación, en realidad en vez de SaFi es al revés, es FIPA, ponen arriba la FiO2 y abajo la saturación. ¿tá? Y eso lo multiplican por la presión media de vía aérea.
La presión media de vía aérea es un parámetro que lo da el ventilador, que es muy importante, y que es la media de presión durante todo el ciclo respiratorio. Es el principal determinante de la oxigenación, y el valor de esta presión media depende de todos los parámetros. Depende de la PIP, de la presión pico, del tiempo inspiratorio, del tiempo expiratorio y del tiempo total. Entonces, todos los parámetros que uno setea en el ventilador dan un valor de presión continua que es constante en el ciclo respiratorio, que es la presión media. Esa presión media, cuando uno la agrega a la información que te da la FiO2 y la PaO2, en el caso del IO, o la saturación, cuando no tenemos una gasometría arterial, nos da un valor muy importante de oxigenación que se llama ISO. ¿Tá? ISO cuando usamos saturación, o IO, índice de oxigenación, cuando tenemos la PaO2 de una gasometría arterial. Y con eso nosotros también podemos estadificar la severidad de la insuficiencia respiratoria. Y hay una correlación, como ustedes ven acá, entre el ISO y el índice de oxigenación para hablar de hipoxemia grave, moderada o leve. En el caso de nuestra paciente, si se acuerdan, tenía 4,9, ya no se deben acordar porque era al principio, nos habla de una hipoxemia leve en este caso. Ellos lo manejan mucho esto y lo saben mucho mejor que nosotros por la membrana hialina. Ustedes utilizan pila, el índice de oxigenación y el ISO. Bien, y por acá nos vamos quedando esta clase larga. A las órdenes, a ver si quieren hacer algún comentario. ¿Hay algo? Capaz que Larga pero muy buena, realmente con muchos conceptos. Está bueno lo de la grabación y de tenerlo para repasar después. Gracias, María. Claro. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo.